Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy lunes, día 4 de julio. Hay a ciertos valores que le están dando muy duro, ¿verdad? Le están dando bastante duro. Vamos a ver si somos capaces de saber por qué. Vamos a ver OHL, que nos la pide un suscriptor. Fluidra, que es uno de los valores que le están dando muy duro. Hasta hace poco era el valor más castigado sin mucho sentido, porque no hay ningún tipo de noticia. Vamos a ver Enagas y Red Eléctrica porque nos lo pide un suscriptor llamado Rafael. Vamos a ver también Talgo, Grupo San José e IAG. Tanto el Grupo San José como Talgo hacía muchísimo tiempo que no lo traigo porque la verdad es que son empresas que tienen una capitalización muy baja. En algunos momentos se ponen muy baratas, en otros momentos se ponen muy caro porque dependen mucho de lo que ganen en ese trimestre. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría recordarte que te suscribas al canal. Aquí te dejo el botoncito rojo abajo a la derecha. Si no lo ves en el móvil es porque lo tienes que poner a pantalla completa y horizontal y te saldrá. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y activa la campanita para recibir la notificación de las próximas subidas. Bueno, vamos a empezar por OHLA, donde hablábamos ya hace mucho tiempo, es verdad, me lo recordaba el suscriptor, decía, oye, hace mucho tiempo que no traes OHL y tiene toda la razón. No es una de mis empresas favoritas porque recuerdo que a finales de 2021 era el primer trimestre que obtenía beneficios, que se dice pronto después de 16 trimestres consecutivos perdiendo dinero. Para todos aquellos que sois nuevos en el canal, para todos aquellos que lleváis poquitos meses, bueno, pues ya os tenéis que ir ya familiarizando con la estrategia para saber invertir. Y la estrategia, la mejor estrategia que puede haber para invertir es ver el pasado, ¿verdad? Nosotros vemos el pasado de una acción, ampliando el gráfico lo máximo posible, y vosotros veis esto, lo voy a poner por ejemplo en mensual, para que lo veáis. Vosotros veis este gráfico, que se dice pronto, ¿eh? Todo, cada vela de estas es un mes. ¿Y a vosotros os apetece entrar aquí? Porque a mí no me apetece absolutamente nada. Estamos hablando de una acción que, fijaros, en el año 2015, tampoco hace tanto tiempo, hace 7 años, cotizaba por encima de los 10 euros. De los 10 euros, ¿vale? Ahora está luchando con los 0,58. Es decir, prácticamente, si hubieseis metido aquí el dinero en torno a los 10 euros, ahora mismo estaríais rondando 18 veces menos, 19 veces menos vuestro capital. Así que dicho esto, bueno, pues OHL es una empresa que ha perdido muchísima capitalización porque ha perdido muchísimos fundamentales e incluso su familia principal en aquel momento, los Villamil, bueno, pues se pusieron hasta en cortos con derivados para intentar ganar lo máximo posible a través de la desgracia de sus inversores. Dicho esto, han entrado inversores nuevos, los mexicanos, los Amodio, quieren hacer de la empresa algo mucho mejor, yo me alegro también, pero claro, el castigo es tremendo, pero tremendo. Entonces es muy difícil saber cuál va a ser el futuro de OHL. Eso no quita para que la gente más avispada aproveche situaciones como esta, donde se tocan soportes importantes, por ejemplo, comprar por debajo de 0,60 con la intención de vender por encima de 0,80, 0,90, que sería una muy buena estrategia a corto plazo. Todos aquellos que estén por encima de 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, pues va a ser muy muy difícil volver a ver esos precios. ¿Y por qué? Bueno, porque después de esos fundamentales que habían mejorado muchísimo, resulta que el primer trimestre del 2021, pues volvemos un poquito a la tendencia anterior. Aunque ha mejorado bastante con respecto al primer trimestre de 2021, vemos que volvemos a pérdidas. Antes estábamos en ganancias, en el cuarto trimestre del 2021, bueno, pues ahora estamos perdiendo 12 millones de euros, que es el resultado neto atribuido. Aunque haya mejorado muchísimo el EBIT, ha mejorado bastante el EBITDA y ha habido mayor número de ventas. Sí, pero lo importante es este dato de aquí, porque con el beneficio es con lo que nosotros hacemos negocio y podemos hacer crecer la empresa. Muy buena subida del EBITDA, muy buena subida del EBIT, pero lo importante es el beneficio y el control de la deuda. Por lo tanto, sus principales magnitudes han empeorado, aunque nos lo querían vender como una subida del EBITDA brutal, de casi el 30%, pero el beneficio es lo que manda. Por lo tanto, el resultado que hemos obtenido en OHL, que es perder esta línea de tendencia alcista que no debería haberse perdido en ningún momento, pues es clara, ¿verdad? Aquí teníamos un montón de gap por cerrar,
En su momento yo dije que yo soy de la teoría de que todos los gaps se cierra, siempre hay alguien que me lleva a la contraria, me pone ejemplos muy antiguos y tal, y yo siempre le contesto lo mismo. Dependen principalmente, son directamente funcionales con respecto al volumen en el día que se produjo ese gap, ¿verdad? Bueno, pues todos estos gaps se cerraron por el camino. Acaba de cerrar este gap muy importante, que era el de 0,58, que parecía imposible cerrarlo porque estaba por debajo de un soporte potentísimo que era el 0,61, y fijaros, pues ahora le queda otro gap por aquí en 0,48 que no está tan lejos ni es una locura. Con esos resultados, con esos fundamentales, no sería ninguna locura ir a visitar los 0,46, que estaríamos hablando no del mínimo histórico, pero muy cercano, porque el mínimo histórico está más o menos en 0,40 y poquito, 0,40 y medio, vamos a dejarlo por ahí. Así que mucha precaución a los que estéis dentro. Buena zona quizás para hacer una compra de acciones, intentar promediar lo máximo posible, pero siempre con un ojo puesto en los fundamentales. Los fundamentales lo son todo. Fijaros que descargué aquí los resultados del 2021, donde teníamos un resumen del 2021 completo, donde había unas ganancias de 24,5 millones frente a la pérdida de 151 millones en el 2020. Pero claro, con las pérdidas solo del primer trimestre de 2022 han comido la mitad de sus beneficios. Normal esa caída. Quito estas pestañas para no tener demasiadas por aquí. Y pasamos a Fluidra, otra de las acciones que, a pesar, al revés del OHL, está sufriendo un castigo brutal, pero sus fundamentales son infinitamente mejores. No solo no gana, sino además que está batiendo trimestre a trimestre el récord anterior, que ya era récord histórico. Este último trimestre era el trimestre que más había ganado en su historia, subiendo un 12%. Incluso las ventas fueron históricas con un 30%. Bueno, pues el castigo está siendo desmesurado. Creo desde un punto de vista, comprobando los cortos, aquí tenéis la notificación de los cortos de Fluidra, que actualmente tenemos visible, solo tenemos a Marshall Wace con 0,69, cuya fecha de posición o actualización de la posición es el 2 de junio, hace poquito más de un mes, ¿verdad? Pero es que la posición anterior, si lo vemos aquí, era de 0,79, que fue el 16 de mayo, que había bajado de 0,80, que fue el 27 de abril, que a su vez había subido en todas estas posiciones. Digamos que a partir del 27 de abril, desde esta zona de aquí, aproximadamente, desde esta zona, se están cerrando posiciones cortas, con lo cual es buena señal. Sí, en un momento determinado, sí es buena señal. Os recuerdo ya hace bastantes meses lo que pasaba en IAG, que subían y bajaban posiciones cortas de forma abrumadora, y era todo para engañar un poquito al personal, para intentar que la gente comprase a precios por encima de 2, 2.10, 2.20 y posicionar a la gente en esos precios para mantener la acción por debajo de ese precio siempre. Eso nos da mucha estabilidad a la gente con mucho dinero, da cierta estabilidad al precio, y así por lo menos tienen varias zonas donde saben que la gente va a comenzar a vender sus acciones y algún día recupera ese precio. Le pasa un poquito lo mismo a Fluidra. Vamos a intentar pensar que esto es la recompra de acciones, de los cortos de las acciones, porque la verdad es que no tiene mucho sentido con esos fundamentales esta caída tan abrumadora. ¿Una pequeña corrección de la capitalización? Sí, lo puedo comprar. ¿Toques y soportes importantes? Sí, lo puedo comprar. Pero que no se vea un soporte importante hasta un punto interesante, como por ejemplo los 18.21, 18.15, en esa zona de ahí es una zona muy importante. Sí lo es, por histórico anterior, pero no tiene mucho sentido estas bajadas. Puede haber algo más, habrá que esperar los resultados del segundo semestre, veremos más información, se volverá a batir el récord del trimestre anterior. Todo eso pues nos va a decir muchas cosas. Vamos con Enagas. Aquí tenemos una acción que no ha dejado de subir desde hace bastante tiempo. Estamos hablando desde el principio del 2021, donde hace mucho que no la traigo. Vemos los dividendos por el camino. Esta es una de las acciones que a mí me gusta también recomendar para aquellos que forman por lo menos la mitad de su cartera en forma de dividendos. Tenemos a Mapfre, tenemos Iberdrola, tenemos Endesa, tenemos Enagas, aunque Endesa ya sabéis que para largo yo no la recomiendo, pero si la tenéis a precios buenos, como generadora de dividendo es una auténtica
maravilla, ¿no? Pues Enagás es una de ellas. Trazamos este retroceso, en este caso avance de Fibonacci, desde este punto de aquí que lo estábamos analizando, y fijaros como más o menos esa corrección que nos llevaba hasta el 50% de Fibonacci, donde no dormía en ningún momento por debajo de él, lo cual nos está dando cierta confianza, pues bueno, ya nos dio unas proyecciones alcistas que llegarían aproximadamente hasta los 22.61, que es donde está el 138.2, y se ha quedado las puertas, más o menos ahora mismo ha llegado a máximos en 22.30. ¿Podríamos decir que ha llegado el ciclo, ha terminado ese ciclo alcista? Bueno, pues por ahora no lo podemos asegurar. Sí es cierto que estas correcciones, como yo siempre os digo, mirar por favor el histórico de la acción. No todas las acciones se comportan igual. Fijaros lo que le pasa. Una vez que la media de 50 sesiones está por encima de 200, ¿hasta dónde corrige el precio? Pues prácticamente hasta la media de 200 sesiones. Toque de la media de 200 sesiones, toque de la media de 200 sesiones, toque de la media de 200 sesiones con una corrección auténticamente brutal y luego un toque a la media de 200 sesiones, prácticamente, no ha llegado a tocarlo. Con lo cual este toque a la media de 200 sesiones no es algo inusual, no es algo llamativo y no podemos decir que es un punto de debilidad, porque se repite históricamente la acción y la acción no ha hecho más que subir. Así que por ahora mi consejo es no vender, simplemente mantener, dependiendo del punto de compra, pues mantener un take profit lógico, donde yo en este caso lo mantendría ahora mismo tal y como está comportando la acción y dependiendo del punto de compra, por supuesto. Pues imaginaos que yo hubiese comprado en 18 euros, pues yo tendría ahora mismo un take profit en torno a 20,70, aproximadamente 20,70 euros, más o menos por ahí. Incluso podríamos ponerlo un poquito dinámico para que más allá de agosto, por ejemplo, esté situado en los 21 euros y medio, cuando empiece septiembre 21 euros y medio, más o menos, para ir haciendo cálculos, ¿verdad? Porque seguramente el toque, según tal como está el mercado ahora mismo, el toque al 138.2 casi está garantizado, porque no podemos decir que el 100% de probabilidad, pero bueno, casi está garantizando los 22,60 euros y tiene ciertas probabilidades de ir a buscar los 23,75, que es el 161.8, tal y como está el mercado actualmente. Ojo, tal y como está el mercado actualmente. En cuanto a divergencias, bueno, pues vemos una divergencia plana aquí, es decir, de clase B, es decir, una divergencia poco fiable, no es una divergencia directa ni oculta, son divergencias que, bueno, habría que tenerlas en cuenta, pero siempre que se confirmen otros datos, porque por ahora, bueno, es puramente alcista. Vamos también con Red Eléctrica. En este caso el técnico es bastante peor, y eso que también está pasando por un buen momento. Vemos una acción puramente alcista, pero aquí ya vemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, si vemos el histórico, es muy difícil un toque a la media de 200 sesiones, incluso bajar por debajo de él, a no ser esta corrección interesante de todo el movimiento anterior, porque como vemos, el precio siempre está por encima de 50 sesiones, ¿verdad? Sí, de la media de 50 sesiones. Y sin embargo, luego, pues una vez hecho este ciclo e intentar superar el máximo anterior, que siempre es bueno y siempre se va a acompañar de volumen, que en este caso, bueno, el volumen es un poquito por encima de la media, con lo cual ya nos está diciendo que la rotura no es con mucha confianza. Sin embargo, a partir de este punto ya vemos que ha habido varios toques a la media de 200 sesiones, incluso hemos bajado bastante. Hay que tener cuidado con esto, porque históricamente esto solo sucede una vez por movimiento y aquí ya llevamos dos. Quiere decir que podríamos estar hablando ya de un agotamiento. Estamos viendo, si lo queréis ver desde un punto de vista de Elliott, estamos viendo una primera onda alcista con sus ondas intermedias, ¿verdad? Una corrección, segunda onda alcista y su corrección, es decir, ahora tocaría una tercera onda alcista. ¿Cuál es el punto clave para entender todo esto? Que esa tercera onda alcista, si estudiamos Elliott, tiene que tener unas características. La tercera onda, que es esta de aquí, no las cumple, con lo cual ya me da mis dudas. Estos dos toques a la media de 200 sesiones me dan mis dudas y el punto clave va a ser superar este precio, 19,21. Este va a ser el punto clave. Si supera este precio, aunque sea por poco y duerme por encima de él, ya podríamos casi asegurar, porque en bolsa no hay 100% de subida, casi podríamos asegurar una subida hasta los 20,62. A pesar de que técnicamente está muy fea, ¿eh? Y fijaros que la estructura es puramente alcista.
El gráfico en sí es puramente alcista, pero lo que está haciendo últimamente, con estos toquecitos a la media de 200 sesiones, esta falta de subida directa hasta el 138.2, bueno, pues empeora el gráfico sensiblemente y las sensaciones no son buenas, no son buenas. Fijaros, simplemente por comparar el gráfico, mirar, primera onda de Elliott con sus ondas intermedias, corrección muy interesante hasta el 50% de Fibonacci, incluso un poquito hasta el 38.2, casi se quedan las puertas, y luego ya tenemos una onda alcista que nos supera con creces la onda anterior y casi llega al 138.2, ¿verdad? Esto ya es una muestra casi de fortaleza. Hubiese sido mucho mejor que hubiese tocado el 138.2. Pero bueno, esto es un aspecto. Me refiero a Nagas. En cambio de red eléctrica no tenemos eso. Tenemos un gráfico bastante peor. Así que toca esperar porque si no supera estos 19,20, quiere decir que va a venir una corrección muy interesante hasta un punto determinado que dependerá mucho de los resultados del primer semestre. Vamos con Talgo, una acción que no traigo mucho porque no me gusta, son de estas acciones de capitalización media-baja, igual que es el Grupo San José, donde la traigo porque me la pide un suscriptor, o no recuerdo porque me viene un flash a la cabeza, donde, bueno, pues veíamos una triangulación que hacía una falsa ruptura por la parte de abajo y marcábamos sus proyecciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta este cuerpo de aquí. Bueno, casi ha llegado, no fue así porque esas proyecciones daban 5,62 euros y fijaros, se quedó en 5,43, que bueno, no, ya sabéis que estas figuras técnicas dependen más de los fundamentales que de las propias figuras técnicas. Esto es simplemente para hacernos una idea de hasta dónde puede llegar el precio de la acción, pero tiene que ir acompañado siempre de fundamentales, no solo del técnico. Si analizáis solo técnicamente va a ser muy difícil acertar y en este caso, pues fijaros, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues Talgo ha empeorado bastante sus fundamentales y de ahí viene toda esta corrección. Ha perdido el soporte más feo de Fibonacci, que pasa por los 3,38 euros, lo cual es una auténtica locura. Y eso tiene que ver mucho por los resultados que ha obtenido en el primer trimestre del 2022, ¿verdad? Los ingresos caían un 20% prácticamente, el EBITDA caía un 6%, que bueno, en este punto el EBITDA, bueno, una diferencia de un 5, un 6%, hasta un 10% de bajada no es grave, no es grave. Pero es que el beneficio neto por acción, el beneficio neto atribuido a la propia empresa, pues se ha situado en 3,4 millones, ¿verdad? Se esperaban algo más de 7 millones y se han quedado en 3,4. Fijaros lo que estamos diciendo. Es una empresa que casi capitaliza a día de hoy 400 millones de euros, ¿vale? Y tiene unos ingresos, un beneficio de 3,6. El Grupo San José, esta empresa de aquí, capitaliza en torno a 260 millones, quiere decir un 40% menos, más o menos, estoy haciendo los cálculos a ojo, tampoco me juzguéis por eso. Sin embargo, el primer trimestre ingresó más de 6 millones, es decir, casi el doble. Y el Grupo San José no está barato, pues imaginaros Talgo. Quiere decir que mucho cuidado con habernos quedado con estos precios de aquí, pensando que Talgo estaba barato y resulta que los ingresos, es decir, los fundamentales, quiere decir el beneficio neto, pues no corresponde a la capitalización. Es decir, podría verse precios más bajos sin ningún problema. Podría ir a visitar otra vez los mínimos en 2,86 sin ningún problema. Tal y como están los fundamentales ahora mismo, con 3,5 millones de euros de ingreso en un trimestre, muy buenos tienen que ser el segundo trimestre para cambiar de idea, ¿eh? Y estamos hablando de unos precios que son mínimos históricos. Fijaros, otra vez lo pongo, voy a ponerlo en mensual para que os hagáis una idea de cómo cotiza esta acción. Es decir, una vez que vemos esto, si alguien que no conozca Talgo ve este gráfico, pues se te quitan las ganas de invertir dinero en él. Como mucho, podríamos hacer una pequeña inversión viendo que claramente el precio se dirige hasta esta zona de aquí, hasta los 2,85 euros, 2,86 euros, 2,87 euros, esta zona. Ahí se podría intentar una entrada para luego, bueno, pues intentar vender por encima de los 3,50 euros, 4 euros, hasta donde llegue el precio y olvidarse de Talgo, porque tal y como está la situación, pues bueno,
Talgo no es la mejor empresa donde haya que invertir nuestro dinero. Así que, lo dicho una vez más, mucha precaución con Talgo porque parece que las correcciones, como mínimo hasta los 2,85 €, tienen que venir. Una pérdida de fundamentales, aunque siga ganando dinero, una pérdida de fundamentales tan brutal, siempre va acompañado de correcciones muy brutales. Y si confirma un segundo trimestre malo, no malo, sino que sigue confirmando una caída del beneficio con respecto al primer trimestre del 2021 y comparado con el trimestre anterior, es decir, el primero del 2022, se pronunciarán más las caídas todavía. Así que mucha precaución con Talgo. El Grupo San José, pues es una acción que hace bastante que no la traigo porque es una acción extremadamente lenta. Pasa lo mismo que con Grifols. Son acciones extremadamente lentas. Fijaros también, ¿eh? Venimos de una acción que se repite lo mismo, pues se esperaba muchísimo de ella, que empieza a cotizar con precios altísimos, una corrección lógica por debajo del euro, donde se tira pues prácticamente 4 años por debajo del euro. A partir de ahí vienen muy buenas noticias, mejora los ingresos, mejora ciertas cosillas, participación en Madrid Nuevo Norte, reduce la participación, creo recordar que tenía un 25% y la reduce a un 10% para obtener liquidez. A partir de ahí ya vienen ciertas caídas, corrige muy bien hasta el 61,8 de toda la subida anterior, ahí se ha quedado y ahora está oscilando en esta zona de aquí. ¿Podría haber un ataque hasta la zona anterior de máximos anteriores locales 8,66 aproximadamente, 8,7? Sí podría ser, sí podría ser. Pero ahora mismo la acción es tan extremadamente lenta que no podríamos asegurar que fuese ni siquiera este año. Vamos a volver otra vez al diario. Y vemos cómo a principios del 2021 tuvo un repunte muy bueno, porque históricamente lo que le ocurre a este tipo de acciones que se dedican prácticamente a la construcción, porque tiene varios, si no recuerdo mal, tiene 4 apartados, uno incluso de ellos es las renovables, pero sus principales ingresos son la construcción, que dependen mucho de factores pues, macroeconómicos. Cuanto más mejore la macroeconomía, pues mejor le irá a la empresa simplemente por ese hecho, simplemente lo que le pasa a las constructoras. Y ahora mismo las constructoras pues no pasan por un buen momento, porque se cree, o por lo menos dicen los expertos, que la ralentización de la economía hará que la demanda de vivienda caerá en España con bastante alegría, como suele ser normal en España. Y además recordar que España, cuando entra toda la zona euro o parte del planeta entra en recesión, España es de las que primero entra y de las últimas en salir. Eso es histórico, es un hecho histórico. Ya pasó en el 2008, ya pasó en el 2016 y, ¿por qué no?, puede pasar en el 2022-2023. Bueno, pues estamos viendo un gráfico que no es nada bonito, ha perdido más del 100% de la subida anterior que se produjo al principio de año, perdió directamente esa subida total y se acercó muchísimo a un soporte muy importante que son los 3,62 donde ya había tocado anteriormente y bueno, ahora el precio está oscilando sin muchísima fuerza, parece que está triangulando o por lo menos la sensación que da que está triangulando bastante bien en esta zona. Estamos hablando de los 4 euros. Bueno, con toques a la media de 200 sesiones que por ahora está por abajo y fijaros, estamos hablando de una empresa que dio un buen repunte en el primer trimestre de 2022 ganando 6,1 millones de euros. Y en todo el 2021 había ganado 14 millones. Y en el primer trimestre del 2022 ya ganó 6. Si vuelve a confirmar un buen resultado en el primer semestre de 2022, por ejemplo, ganando otros 5, serían 11 millones de beneficio en la mitad del 2022, que prácticamente igualan al beneficio del 2021. Con lo cual podremos hablar de una subida de cotización, pero ya para final de 2022, principio del 2023. Y eso podría haber un ataque tan rápido como este a los máximos anteriores estamos hablando 6,40 €. Una muy buena estrategia para el Grupo San José es intentar comprar por esta zona de aquí, es decir, por debajo de los 4 euros, 3,90 €, 3,80 € con un buen stop loss puesto por aquí debajo, 3,60 € y esperar un rebote hasta los 6,40 € aproximadamente. Y por el camino, pues te cae algún dividendo. Pues estamos hablando de un dividendo que tampoco es nada extraordinario. Estamos hablando de 10 céntimos aproximadamente por dividendo y entrega, me parece que 1 al año.
así que tampoco es nada extraordinario por dividendo, pero la estrategia no estaría mal, pero siempre con el dinero protegido, ojo, y con una cantidad de dinero más bien pequeña y con mucho cuidado. Vamos a ver por último IAG, donde le están dando un buen palo también como Fluidra, y es porque lo que hablábamos el otro día, lo traía el sábado y bueno, hacíamos el resumen del viernes, que era esta flecha de aquí, esta vela de aquí, donde veíamos que no había tocado directamente el soporte, que pasaba en este momento, el viernes pasaba aproximadamente por debajo de 1,21 €, muy cerquita del 1,21 €, pero justo por debajo, y no había tocado. La vela que dejó el viernes de rechazo a la subida, completamente de rechazo a la subida, porque llegó a subir por encima de 1,29 € y después corrigió hasta 1,26 €, ya nos indicaba que, bueno, pues que el lunes no iba a prometer gran cosa. Así que lo que decíamos el sábado, lo normal es que vaya a buscar el soporte. Ahora mismo para mañana estaría en torno a 1,20 € 1,205 aproximadamente. Esa sería la zona. A mí los soportes no me gustan en forma de línea porque tienen cierto ancho que habría que tener en cuenta por histórico y podría incluso llegar a tocar 1,19 €, incluso un poquito por debajo de 1,19 €, 1,18,5 €, más o menos, esta zona de aquí. Para el primer toque, que yo tampoco descarto que no tenga fuerza para subir y haga otro toque aprovechando que tiene este gap tan cerquita en 1,15 € aproximadamente, que sería una zona de compra fantástica primero para un futuro cercano, porque se supone que podría haber un rebote simplemente por técnico hasta la zona de 1,70 €, con lo cual estamos hablando de 55 céntimos de beneficio, es decir, casi algo más de un 45% de beneficio, y para largo pues también, porque IAG en cuanto mejore sus fundamentales, que son bastante malos por ahora, pero mejorarán, porque todo mejorará, por supuesto, en cuanto se mejore la situación, pues será una de las que pegue unos subidones bastante interesantes, muy, muy interesantes. En cuanto tenga el primer trimestre con beneficio, que esperemos que sea ya para finales de este año, principio del 2023, si mejora la cosa algo, ojalá mejore para todos, podríamos estar hablando ya de ir a buscar precios en torno a 2,55 € hasta los 2,95 € aproximadamente. No creo que pase más allá. Pero fijaros la tremenda subida, sería prácticamente tener un 250% de subida, lo cual es bastante, bastante interesante. Pero por ahora tiene mucho, mucho que confirmar y no está por la labor. Así que toca también esperar. Mi consejo, cada vez que toque la parte baja del soporte, acumular acciones, el que vaya largo y el que vaya corto, entrada muy controlada con un buen stop loss por debajo de este soporte, perdón, de este gap, y a esperar un toque hasta la parte alta del canal bajista. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle un like, compartir en vuestras redes sociales y los foros de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa, Ranking Investing, donde vosotros queráis. Un saludo a todos, chao.